sin ti me muero. Nadie se muere por nadie. Yo sí. Te quiero. Y no te voy a dejar marchar. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer ya, porque es urgente. Hay que hacerlo ya, no mañana. Hoy, esta mañana. Señores, el colegio sigue abierto. Volvamos a clase. Y de esta manera, pues comenzamos el programa de esta semana. Y qué mejor manera de hacerlo que con un actor, pues, de renombre. Él es Daniel Grao y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast. Y lo primero, antes que nada, Daniel, darte las gracias y darte la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras. Un placer, de verdad. El placer es nuestro. Bueno, Daniel, actor, nacido en Sabadell, y decir que en poco más de un mes, ahora en el próximo mes de septiembre, estrenas La casa entre los cactus en cines. ¿Qué puedes contarnos de esta peli? ¿Qué vamos a ver en la pantalla, Daniel? Pues mira, es la típica película de la que es difícil hablar porque hay mucho secreto y hay mucha sorpresa y entonces uno va como con pies de plomo para no meter la pata y adelantar nada. Así que, bueno, puedo decir que está basada en la novela del mismo título, aunque la versión cinematográfica se aleja un poco en la manera de contar la historia. Mira, a mí me pasó una sincronicidad que yo le suelo hacer bastante caso, y es que cuando me llega el guión, pues ya te digo, es una peli como muy enigmática y yo me la imaginé pues con una estética determinada, creí que era muy importante la foto, la ambientación y que las imágenes te trasladaran a esas sensaciones, ¿no?, de las que habla la historia. Y me acuerdo que cuando me le hicieron llegar el guión, le dije a mi representante, sería maravilloso que la foto... Bueno, le dije, ¿sabes quién hace la foto? ¿Quién dirige la foto? Me dice, no lo sé todavía. Digo, sería maravilloso que lo hiciera un Kiko de la Rica. Y 10 minutos más tarde me llamó diciendo, es Kiko de la Rica el que la va a hacer. Y me pareció como una sincronicidad perfecta para acabar de animarme, ¿no? Y yo creo que es eso, que una de las bazas fuertes es cómo las imágenes te van llevando a un universo muy particular de esta familia que vive aislada del resto del mundo en una casa. Es como si no hubiera tiempo ni lugar, ¿no? Bueno, en realidad sería años 70, pues en una casa en mitad de la nada, pero da igual la época porque esta familia vive al margen del resto y va a recibir la visita de un joven excursionista. Y a partir de esa visita empiezan a suceder cosas, ¿no? En última instancia, yo creo que hablamos de las dinámicas familiares y cómo a veces el fin no siempre justifica los medios, o por lo menos mostramos una realidad para que, bueno, cada uno le lleve a reflexionar sobre eso, ¿no? Si siempre que hay amor está justificado todo o no. Bueno, en palabras de la directora, que por cierto es Carlota González Adrio, que se estrena en largometraje, la historia de la película, como bien decías tú antes, esconde esa verdad y esa mentira también. Aprovechando esta frase de la directora, Daniel, si yo te digo que el cine español es cada vez más reconocido internacionalmente, incluso más que en nuestro propio país, ¿tú me dices que es verdad o que es mentira? Yo te digo que lamentablemente es verdad, lamentablemente por la parte que nos toca. Yo creo que todavía arrastramos un cierto complejo. Aún oigo esa manida frase de, pues no parece española, me ha encantado, ¿sabes? Esa cosa que dices, pero de ¿cuántos años hace que ya se hace una ficción maravillosa en nuestro país, ¿no? Tanto en la televisión como en el cine. Yo creo que está un poco arraigado en nosotros como sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad española en general está aún un poco acomplejada, ¿no? Y se hace de menos. Yo no solo en el cine, ¿no? A veces en la música, no sé, hay artistas que yo muchas veces digo, esto en Estados Unidos sería una estrella mundial, ¿no? O si ni siquiera en Estados Unidos, en Francia, pues sería, ¿no? Y me vienen como de alguna manera versiones francesas o versiones americanas o versiones de otros lugares
que encumbran a ese artista y que lo hacen internacional, ¿no? Y que aquí, tal vez ahora a veces empieza, pero hay cierto complejo y luego cierta envidia, ¿no? Cuando sucede en algunos casos, lo encumbramos, pero luego lo criticamos, luego le decimos que bueno, tampoco es para tanto, que sí, que fuera funciona mucho, pero que no nos lo acabamos de creer, ¿no? Y ya te digo, puede ser en el cine, puede ser en la música, en la literatura. Es como una especie de enfermedad autoinmune Pues que sí, tenemos, ¿no? la verdad que sí. Y además, como bien dices, entre nosotros mismos. Nos gusta más ver triunfar al vecino, pero al vecino de lejos que al vecino de cerca. Eso sí nos suele Sí, pasar si es bastante. muy de cerca, vamos a sentir un cierto orgullo al principio, pero luego vamos a ir a por él. Sí, exactamente. Bueno, también para 2023 protagoniza, aparte de esta película que como decimos es para septiembre, una de las apuestas de la plataforma Disney Plus, que es la serie La Chica Invisible, que también ha estado rodando. Y Daniel, aprovechando esto que hablamos de lo de fuera y lo de dentro, ¿cambia mucho el rodaje de, por ejemplo, una producción de una plataforma, en este caso de Disney Plus, o te hablo también de Netflix, o una película, por ejemplo, como esta de La Casa entre los Cactus, que bueno, ha tenido el apoyo de Radio Televisión Española, del Ministerio de Cultura, y que, digamos, la distribuye Filmax? ¿Cambia mucho el rodaje? Mira, yo creo que al final lo que marca la diferencia Uh-huh. es el dinero, ¿no? Sí. O sea, yo quiero decir que en las producciones en las que yo he vivido una cierta diferencia, tiene más que ver con que dispongan de más o menos medios, o sobre todo el tiempo es dinero, o sea, el dinero es tiempo, ¿no? Se transforma en tiempo al final. Yo me acuerdo rodando con Pedro Almodóvar, Julieta, que donde notaba la gran diferencia es en la calma que había y en las veces que él podía repetir o plantear la secuencia de distintas formas porque dispone de un dinero que eso se traduce en tiempo. Sus películas son muy rentables internacionalmente, con lo cual, y luego no son excesivamente caras porque no rueda ciencia ficción, no rueda cosas que lo encarezcan demasiado. Al final son historias muy humanas y muy, entre comillas, fáciles de contar, ¿no? O por lo menos no extremadamente caras. Y ahí yo notaba, más allá de que dispongas de una caravana más cómoda o de que la comida sea de mayor calidad, sobre todo se traduce en el tiempo en el rodaje. Cuando haces una película o más de batalla, como yo digo, ¿no? de bajo presupuesto, pues se traduce en que tienes muchas menos semanas para rodar esa misma historia, con lo cual el equipo, tanto técnico como artístico, tiene que estar a full, incluso haber ensayado en la medida de lo posible antes para ir al acierto enseguida, porque no va a haber mucho tiempo de repetir. Y en este caso la directora pues va a tener que tener también claro el planteamiento, porque no va a tener tiempo de probar in situ, ¿no? Va a tener que ir ya a tiro hecho. Sobre todo se traduce en eso, porque luego en la esencia de lo que yo hago en mi caso, Sí. es lo mismo. O sea, al final yo tengo que encarnar a alguien, tengo que tener muy claro qué piensa ese alguien, qué objetivo tiene, trabajar mucho con el compañero o compañera que tenga enfrente, y luego si eso se va a ver aquí, allá, en el resto del mundo, o solo lo voy a ver yo, eso es lo de menos, ¿no? Al final mi trabajo como actor es el mismo. Trabajé para una superproducción o trabajé para un cortometraje. Bueno, hablabas de historias humanas y con ello pues enlazo también con una serie con la que tuviste muchísimo éxito, la serie It, en la cual, bueno, pues ayudabas a un grupo de jóvenes en su vida con las distintas historias de estos jóvenes y demás. Y bueno, me quedo con esos jóvenes, con esas nuevas generaciones. Aquí hablamos mucho en el podcast, Daniel, de que se idolatra mucho hoy en día a los jóvenes, que hacen una película y de momento se le considera un héroe o un actor, bueno, ya para Hollywood. Y hablamos mucho de eso también. Y quería yo saber, hoy en día es más fácil triunfar estos jóvenes, estas nuevas generaciones en el mundo del cine, pues gracias a lo mejor a las plataformas o a las redes sociales. ¿Es más fácil llegar hoy a la cima? Yo creo que tiene doble filo, ¿no? Porque es verdad que yo recuerdo cuando yo empecé que no existían las plataformas y entonces todo era más a fuego lento, por así decir. Tanto el llegar a pero también el consumo, ¿no? De la propia ficción. Yo recuerdo que hacíamos una serie durante meses, se estrenaba y luego era pues semana a semana un capítulo, con lo cual el efecto también se dilataba de alguna manera. Ahora es muy inmediato.
por un lado positivo, hay mucha demanda de ficción, por lo tanto hay mucho trabajo, pero por otro lado, de pronto la estrenas un día y al día siguiente ya te están diciendo, te escriben, ¿no?, mensajitos y demás, ¿para cuándo la siguiente? Porque ya me la vi anoche, ¿no? Y dices, wow, ya se ha consumido, y en una noche se ha consumido la temporada entera. Entonces es como todo muy inmediato. Y yo creo que a nivel, bueno, vaya por delante que yo estoy encantado de que Hit, además, en cada temporada presente como un nuevo elenco, ¿no? Y es como una nueva apuesta de rostros desconocidos, y eso me parece que es dar oportunidad. Luego, pues quedará el que quede y cada uno tendrá su andadura, pero por lo menos la oportunidad sí que se les da, ¿no? Pero luego, por otro lado, creo que es esta cosa del doble filo de que, bueno, tienes la suerte de caer en una serie que vaya a verse a nivel mundial, y a lo mejor pues de un día para otro tienes millones de seguidores, pero tampoco eso te garantiza, en realidad es un poco una mentira, no en todos los casos, pero en muchos sí. O sea, puedes tener no sé cuántos millones de seguidores y eso no implica que tu carrera ya no vaya a parar. Es más, puede quedarse en eso, puede quedarse ahí, ¿no? Yo creo que también ahí está la habilidad del intérprete de intentar no encasillarse, de intentar no acomodarse en una fórmula para que ya se le identifique solo con eso, y que cuando eso pase pues ya es como que se le ha usado y punto, ¿no? Pero claro, no tienes el control absoluto, porque uno cuando hace una serie tampoco sabe muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? Entonces sí que hay un falso éxito, por así decirlo. No falso éxito, es un éxito público en cuanto a te ha visto el mundo entero, pero no puedes dar por hecho que ya está, que entonces tú ya estás ahí, que no vas a parar de trabajar durante toda tu vida, porque puede pasar cualquier cosa. Sí, que es efímero, que es muy fácil llegar a la cima, pero es difícil mantenerse. Claro, yo creo mucho en la carrera de fondo, sobre todo en este trabajo. Por supuesto que si un producto tuyo lo peta a nivel mundial, antes esa oportunidad era muy difícil, te tenías que ir. Pues estaba el sueño americano, ¿no? De me voy a Estados Unidos porque quiero trabajar internacionalmente, o bien en Europa o tal. Ahora es verdad que desde casa puedes hacer una serie y que esa serie, pues la plataforma te brinde a un público internacional, ¿no? Pero que no tiene por qué implicar nada más. O sea, luego tú tienes que seguir trabajando pico pala, ¿no? Yo creo. Pues sí. Bueno, aprovecho que estás hablando de eso, del trabajar, del pico y pala. Tus inicios, bueno, te pagaste tus primeras clases de interpretación, por lo que he leído, con trabajos de gogo y de stripper. Y el empezar desde, digamos, desde abajo, es decir, currándotelo, como tú dices, a pico y pala, ¿haces que valores más tu profesión? ¿Se ve distinto que si, como se suele decir, te lo regalan? Hombre, que si te lo regalan seguramente, sí. Aunque yo tampoco creo que haya una única manera de llegar, ¿no? Y que a veces, o sea, pues oye, si tienes la suerte de que en tu primer trabajo, ese trabajo ha tenido un eco increíble y hay una abundancia de trabajo para ti, pues bienvenida sea. O sea, no es que tampoco creo en el sacrificio per se, no tiene por qué ser difícil, ¿no? En mi caso, claro, cada uno hace el camino que pues un poco también que la vida dispone, ¿no? Yo es verdad que empecé poco a poco y empecé con capitulares, personajes luego que tenían más recorrido, hasta que ya empecé a protagonizar series y películas y demás, ¿no? O sea, pero yo a nivel personal, en mi caso, agradezco que haya sido así, porque yo creo que ha habido una maduración simultánea entre el actor y la persona, ¿no? O sea, yo a veces soy el primer sorprendido cuando, por ejemplo, estamos empezando la tercera de Hit, y entonces tengo gente joven que empieza, que en la mayoría de los casos es su primer trabajo y tienen un personaje pues que es complicado y que tienen mucha responsabilidad, y que ellos a lo mejor tienen ni 20 años y tienen una madurez que yo no tenía. Entonces, yo en mi caso agradezco haber ido poco a poco, porque yo creo que si a mis 20 o a mis 17 me toca un personaje de depende de qué envergadura, no sé si lo hubiera sostenido. Incluso lo que hubiera pasado también con eso, ¿no? Con estar expuesto y demás. Yo me he ido haciendo casi a la par, ¿no? Yo siento que he ido madurando como persona y al mismo tiempo he ido madurando como actor, pero que cada camino es único, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que... Por supuesto, yo creo que es desde dónde lo haces. Si lo haces porque amas tu trabajo, yo no me imagino haciendo otra cosa.
y yo no me imagino, o sea, si yo fuese millonario seguiría trabajando. Quiero decir, hay algo igual seleccionaría más o diría, no lo sé, no sería por un motor económico, lógicamente, pero yo siento que yo necesito interpretar. Es algo vital, es una necesidad. Va más allá de que viva de eso o no. Entonces, si ese es el enfoque, vas a amar lo tuyo y es una formación incansable, interminable, ¿no? Porque siempre estás retándote. Yo intento hacer personajes que me sean difíciles, que no esté seguro si los voy a hacer bien, que sienta que no los he hecho ya 3 o 4 veces. Ahora, si esto lo haces porque quieres triunfar y quieres tener muchos seguidores y no sé qué, no sé cuánto, pues ahí igual sí que te la pegas, porque en ese sentido esto sube y baja, ¿no? Y ahora estás de moda, ahora desapareces un poco, ahora vuelven a fijarse en ti, ahora no. O sea, lo que tiene que ser constante es tu pasión, ¿no? Tu amor por lo que haces. Pues sí, ese amor que también le pones al teatro, porque también hay que decirlo, es una disciplina pues que compaginas con el cine, con la televisión. ¿Y tú crees, Daniel, que todo actor debe de pasar por lo menos una vez en su vida por el escenario? No sé no sé si debe pasar por él o no. Yo, una vez que pasé, ya no lo puedo dejar. O sea, eso sí que lo sé. Que intento estar siempre cuando me dicen con qué me quedaría, digo, es que es como elegir entre uno de mis hijos. O sea, son diferentes, pero no puedo elegir entre ellos. Yo creo que el teatro tiene algo. Para empezar, el viaje tiene una lógica, ¿no? Temporal, o sea, empieza la función, se desarrolla y termina. Que los rodajes, tanto de cine o televisión, pues son mucho más técnicos. A veces empiezas por el capítulo 8, luego aquí te vas al 1, ahora al 2, ahora... O sea, entonces el teatro te permite como hacer el viaje de principio a fin de una forma coherente. Luego tiene la adrenalina de que es en directo, de que está el público ahí y de que no va a ser igual porque tú no estás igual, tus compañeros no están igual, la función, y la vas a tener que capear con lo que haya y lo que ocurra esa noche, ¿no? Yo creo que eso es muy estimulante y te despierta mucho los sentidos actorales, ¿no? O sea, yo creo que estás ahí, pues, salvando lo que haya que salvar, ¿no? Como con toda la atención puesta ahí. Yo, sí que es verdad que el teatro, para mí, tengo que creer plenamente en todos los componentes, en mis compañeros, en el texto, en la dirección. Así como a veces con el trabajo de cámara, pues a lo mejor la serie que estás haciendo no te entusiasma del todo o no todo el equipo te parece maravilloso, pero te puedes ceñir a tu parte y a defender tu personaje y la parte que tú cuentas ahí. En cambio, en teatro, lo de subirse frente al público cada noche, yo no podría hacer una obra de teatro en la que medio creo. O sea, tengo que estar volcado plenamente, ¿no? O sea, tengo que creer en la manera en la que lo estamos contando. Luego te puedes estar equivocando o no, pero eso ya lo verás después. Pero en el momento presente debo estar confiando plenamente en que quiero transmitir eso, ¿no? Yo es verdad que yo empecé por la cámara, en realidad. Empecé en televisión. Fue Blanca Portillo la que me dio la primera oportunidad. Nos conocimos como compañeros de actores en Acusados y ella empezaba a dirigir, tener la idea de dirigir una obra de teatro que fue La Avería para el Matadero, bueno, Matadero y luego 2 años y pico de gira, y me dio la primera oportunidad ahí, ¿no? Pero yo había empezado con el trabajo de cámara, que también me interesa mucho, es otro código. La cámara me encanta que te lee el pensamiento, que tienes que estar lo más sincero posible, que las emociones tienen que ser de verdad, por lo menos como yo lo entiendo, porque la cámara lo capta todo y luego el espectador también le llega de una manera o de otra, ¿no? Y en cambio el teatro, pues hay una cuestión más física, de proyección, de voz, de jugar también a otros códigos según de que vaya esa función. En el caso de La Avería, además, era una cosa muy... Bueno, éramos como ancianos que luego rejuvenecíamos, había todo un trabajo corporal, de voz y demás, que eso pues lo permite el teatro, ¿no? El entrar en esa cosa más mágica y luego bueno, yo en teatro la verdad que siento que hago delicatessen y que he trabajado con los que a mí me parecen los mejores, ¿no? Pablo Mesías, Claudio Tolcachir, David Serrano, o sea, como para mí son como joyitas que he ido haciendo de diferentes géneros, de diferentes estilos, pero vamos, viajes maravillosos. Pues sí, como esta última obra de La máquina de Turing, que la verdad tu personaje es inmenso, la verdad que es impresionante cómo
cómo cuenta esa vida y ese personaje que es verdad que le tendríamos que dar las gracias, como bien decías tú, y te he leído por esa informática moderna, pero la pena que se le quedó encasillado por esa homosexualidad y finalmente incluso hasta fue penado. Eso quería saber. Se encasilla, hablábamos antes de la cultura, pero no creo que por la homosexualidad, creo que no llega a ese terreno ya el tema de la cultura aquí en España, digamos, de dos niveles, pero sí hablamos muchas veces con actrices que todavía en el mundo de la cultura hay es como esos dos escalones del hombre y la mujer, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que cada vez menos y creo que es en el apartado de la cultura quizás en el que primero, o uno de los en los que primero empezamos a tomar conciencia, ¿no? Yo creo, pero es verdad que a día de hoy todavía, digo sobre todo a nivel creativo, sí que creo que cada vez hay personajes más interesantes, o sea, si comparamos con antiguamente, cuando la mujer muchas veces era una imagen bonita que acompañaba al galán, ¿no? Y seguramente mucho más joven que él, y estaba un poco como en un segundo plano. Creo que ahora hay historias de mujeres y de todo tipo, historias importantes y de diferentes géneros, con diferentes edades, estéticas y demás, ¿no? Incluso yo lo noto en los años que llevo trabajando, el otro día lo hablábamos, como en las primeras veces mis parteners chicas eran casi siempre hasta 10 años menores que yo, y últimamente incluso hemos contado historias que sin ir de eso la historia, mi pareja, la que hacía de mi pareja, era mayor que yo, unos a lo mejor esos 8 o 10 años, ¿no? Y antes era, al no ser que estuvieras contando que de eso iba la historia, no era lo natural, ¿no? Por así decirlo, y ni siquiera lo natural muchas veces era una edad similar, sino que era yo ya en los 30 y largos y ella en los 20 recién cumplidos, ¿no? Creo que todo eso está cambiando. Que por supuesto, si la historia que se está contando es esa, o sea, yo creo que tiene que haber, tampoco creo en lo políticamente correcto, ¿sabes? También creo que es un poco la ley del péndulo, ¿no? Que a veces nos tenemos que ir para el otro lado de la corrección y de tal, pues por todos los años de salvajadas que se han hecho, pero tampoco creo que sea el punto en quedarnos en lo políticamente correcto, en que un actor tenga que ser homosexual si va a interpretar un homosexual. No creo que haga falta. Yo creo que en ese sentido, o sea, por eso somos actores, ¿no? Podemos interpretar diferentes ideologías políticas, sexualidades, pues si no haríamos de nosotros mismos todo el rato, ¿no? O sea, no creo en lo políticamente correcto, pero sí por supuesto en que no se cometan injusticias, ¿no? Y que en los sueldos, en lo que te decía, en las edades, ¿no? Que dejen de trabajar muchas actrices a partir de cierta edad, en fin, todo eso. Pero bueno, yo creo que una de las cuestiones es que en las posiciones de poder y empiezan ya a haber esas figuras, pues la ocupen no solo como ya no solo hombres por el género, sino un tipo de hombre, ¿no? Sino que eso se vaya saneando y se vaya vaya entrando sangre nueva, ¿no? Más allá de los géneros, también de los géneros, también que hayan productoras mujeres y que hayan, en fin. Pues me viene a la cabeza Mercedes Gamero, ¿no? Que ella ya lleva mucho tiempo produciendo cine, o Sonia Martínez en la ficción, ¿no? Pues yo creo que son clave que también estén ahí en esas posiciones de poder, que al final son las que dan el visto bueno a un guión, a una historia, a un reparto, ¿no? Pues sí. Pues Daniel, no me gustaría, te hemos conocido más, te hemos conocido pues también tus opiniones, cómo ves este mundo, pero hay una pregunta que siempre pues se la lanzamos a todos nuestros invitados aquí en el podcast para conocerlos un poco más, y es la siguiente. Si te dieran la opción, Daniel, durante un día de elegir ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser? Una estrella del pop. No has dudado, Yo me parece que la energía de los conciertos, sí, ya como espectador, me parece que es incomparable. Este verano, además, después de la pandemia y demás, que se dejaron de hacer, he acudido a unos cuantos de diferente índole, y creo que esa energía me emociona mucho, vivirla como espectador.
Luego, además, no doy una cantando, o sea, no doy una. Yo entono el cumpleaños feliz y no lo reconoces. Entonces, me da una envidia esa gente que se pone a cantar, más allá de la voz. Es que, aunque no tuviera una voz excelsa, pero poder entonar y poder cantar, o sea, transmitir con la voz, cantando, me parece un poder, ¿no? Que hay gente que tiene de manera innata y no es mi caso. Y me da mucha envidia. Bueno. Entonces, poder vivir eso un día me encantaría. Tienes el poder de transmitir en la pantalla, que eso también, y en el escenario, como hemos hablado antes, que eso también es muy difícil. Pues Daniel, te deseo muchísimo éxito pues con esta peli, con La casa entre los cactus, esta serie también que llegará el año que viene, La chica invisible, y también, antes de despedirte, mucha suerte, o como se suele decir en este mundo, mucha mierda para noviembre, que creo que son los premios Iris a los que estás nominado, ¿no? Ah, es cierto, es verdad, sí, la verdad que Hit han habido muchas nominaciones, sobre todo nominaciones, Sí. que me parece importante también, porque más allá de quién se lo lleve, estar en varias ternas diferentes, ¿no? Y en ese sentido coincidir, ¿no? Que yo en este caso esté ahí en varias, me parece que es muy bonito, porque a veces son premios diferentes y bueno, que aspectos distintos se hayan fijado, pues a mí eso ya me parece un premio, la verdad. Pues... Bueno, y está rodando la tercera, es el verdadero premio. Pues también, eso también es verdad, eso sobre todo el mayor premio, que ese es el premio del público, como se suele decir. Pues Daniel, para mí ha sido un placer hablar contigo este ratito. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y lo dicho, mucho éxito y que te siga todo yendo tan bien. Muchas gracias y un placer conversar con vosotros. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.